¿Cuál sería la reacción natural de cualquier persona o de cualquier gobernante, o en este caso de David? ¿Cuál sería, hubiera sido, se esperaría que fuera la reacción natural de David, hermanos, a las acciones de Joab? ¿Cuáles serían? ¿Por qué David, hermanos? Voy a seguir conjeturando para que ustedes me den su punto de vista. ¿Por qué David, hermanos, no reaccionó con dureza a las acciones de Joab? ¿Por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no reaccionó como reaccionó? Vamos a regresar un poquito atrás. ¿Recuerdan ustedes qué hizo David con el amalecita que le mintió? ¿Recuerdan? Sí, Sí, ¿verdad? Lo sí. mató. Actuó de una manera muy dura con él. Entonces, ¿por qué, hermanos, David no actúa de esa misma manera con Joab? ¿Qué piensan ustedes? Piensen, ¿qué argumentarían ustedes si yo les preguntara, hermanos, por qué David no actuó con la misma dureza con Joab que con el amalecita? Y desde luego no vamos a ver más adelante, hermanos, que cuando matan a Isboset, él también mata a aquellos asesinos de Isboset cuando le llevan la noticia de que lo habían matado y le llevan su cabeza. ¿Por qué creen ustedes que David no reaccionó de una manera igual o parecida? Pastor, puede ser porque tenían relación, Joab era familia de David. Bueno, pues eso puede ser un punto también. Yo voy a aventarles una conjetura. Recuerden que David dice, soy débil, ¿verdad? Ahora, hermanos, podemos considerar, ¿David estaba actuando con sabiduría o estaba reflejando la debilidad de su carácter? La hermana ahorita nos acaba de decir que probablemente una de las cosas que no permitió que David actuara con esa dureza, actuó con el amalecita ni con los asesinos de Isboset, era porque Joab era parte de su familia. ¿Ustedes qué piensan? Esa es una razón, pues puede ser válida, pero puede haber otras cosas. Eh, Piensen. yo puedo llegar a pensar que David sabía que Dios se encargaría a su debido tiempo de darle el pago. Viendo el versículo 29 y el 39 igual, que en donde él menciona Jehová da el pago al que mal hace conforme a su maldad. Ujú. Muy bien, esa es otra explicación que probable, ¿verdad? Que voy a decir tal vez porque no sabemos, la escritura no nos dice, tal vez David tenía confianza en que Dios arreglaría el asunto tarde o temprano con Joab. Pues, ¿hay otro comentario más, hermanos? Pueden ser varias cosas, hermano. A ver. Primero sí que tenía un parentesco familiar, era prácticamente sobrino Ajá. de David, ¿no? Pero Ujú. también era su general, fue en Sí. parte leal, pero a la misma vez era un hombre impulsivo y desobediente. Sí. Tercero, era hacia lo político. Era una influencia peligrosa para David. Sí. Y por último, yo creo que también era una persona eh, asesina, pues, porque sus actos, precisamente esos actos, le causaban a David como cierta tensión o cierta desconfianza Problemas, para, ¿verdad? para seguir teniéndolo a su lado. Ok. Entonces vamos a pensar, hermanos, en todas estas cosas que hemos comentado. Vamos entonces a ver, porque en verdad había cuestiones espirituales, pero también había cuestiones políticas, ¿verdad? Yo dije, no, no voy a meterme con pero hermanos, no voy a meterme con la política, perdón, pero no podemos, ¿cómo se llama?, desconectar lo político de lo espiritual en estos casos. Vamos a ver que si David dice el versículo 39, yo soy débil hoy. Eso nos quiere decir que en el pensamiento de David, la solución que él iba a hacer
no solamente era esperando que Dios, porque David confiaba en Dios, yo creo, digo, Dios al rato me va a dar la pauta donde yo voy a actuar en contra de él, pero en ese momento él tenía que hacer una decisión política, voy a decirlo así, no tanto espiritual en este sentido. ¿Por qué? Por toda la influencia que este hombre tenía con el ejército. ¿Cuál era no el temor de David, o el temor de David, o la apreciación de David? Era, hermanos, siento yo, puede haber otro comentario, puede haber otra apreciación de parte de ustedes, ¿verdad? Que aunque fuera un hombre de carácter, como dijo nuestro hermano Juanito, un hombre perverso, malo, que no respetaba la ley de Dios, porque básicamente ni respetaba la autoridad de David, porque va y le reclama y le tira en cara muchas cosas, ¿no? Pero hermanos, Joab en ese momento era de suma importancia para David. ¿Por qué era de suma importancia para David, hermanos? Porque él tenía el pleno control del ejército. Si este hombre se le subleva a David, hermanos, pues había un grave problema. Por eso decía, estos hombres son muy duros para mí. Era muy difícil tratar con ellos, era muy difícil ir en contra de ellos, y tal vez si David hubiera actuado de una manera precipitada o tan dura, hermano, sometiéndolo a un castigo, él simplemente se le hubiera sublevado, hubiera levantado todo el ejército, hermanos, y se hubiera ido en contra de David. Lo que David necesitaba en ese momento es que el ejército funcionara perfectamente bien, porque David necesitaba el ejército, hermanos, para gobernar prácticamente Israel. El ejército era parte fundamental, hermanos, del crecimiento del reino, porque se lidiaban o ¿cómo se llama? Se enfrentaban con muchos enemigos, muchas batallas. Más adelante vamos a ver que todavía faltaba mucho territorio por conquistar, y el ejército era parte fundamental del reino. Y David, siento yo, de verdad, que fue más bien que David actuó con mucha sabiduría al hacer esta decisión. Confiando, hermanos, en el consejo de Dios y en lo que Dios tal vez le había revelado y le había hecho sentir, David simplemente decide no hacer nada en contra de Joab, ¿verdad? No actuar de una manera fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que Joab también era de la tribu de Judá, hermanos, y que estaban gobernando sobre la tribu de Judá, y que era muy importante el ejército, y el que controlaba el ejército, el general del ejército, tenía mucha influencia sobre de ellos. Si David hubiera hecho algo en contra de Joab, siento yo en ese momento, David hubiera tenido muchos problemas de control o controlar el ejército. Entonces, lo que yo siento que David, de una manera muy inteligente, muy sabia, hermanos, dijo, no, si controlo a Joab, voy a controlar también a quién, al ejército. Y esta movida política y sabia de David le permite tener fortalecido, hermanos, su reinado, el control sobre su reino, ¿verdad? Al hacer este movimiento. Hay un proverbio, hermanos, que quiero compartirles, es el proverbio 14:4, que dice, fíjense bien lo que dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Sí se entiende o no? ¿Va de vuelta? Ok. Dice, sin bueyes o sin ejército, el reino no iba a prosperar. Mas por la fuerza, más el ejército del buey, dices, buena con la abundancia de pan. ¿Qué quiere decir? Pues los mantengo tranquilos, les doy su panecito, les doy por donde ellos quieren, y los tengo, ¿qué? Controlados. ¿Sí, hermanos? ¿Algún comentario? Dice, son duros para mí. Lógicamente que David sentía cómo eran estos hombres, como dijo nuestro hermano Juan, irrespetuosos, impetuosos, pasaban su autoridad, como en el versículo 26 que le reclaman, ¿verdad? Y esa influencia que ellos tenían, David, de una manera inteligente, hermanos, controla el carácter de Joab, y desde luego, controlando a Joab, también controla a todo el ejército, hermanos. No era temor. Dice, soy débil en este momento, tengo que parecer débil. No es que yo tenga temor de este hombre.
sino y no que no tenga el poder ni tenga las agallas para castigarlo, pero en este momento, si yo lo castigo, él me puede causar muchos problemas, porque el reino, hermanos, aunque ya tenía 7 años el Hebrón, hermanos, el reino o todo el reino, ya todo el reino de Israel apenas empezaba. A David lo que menos le convenía, hermanos, un descontrol o tener estas cosas en contra de él. Además, David permitió también, hermanos, porque había una ley que nadie podía matar a nadie en una ciudad de refugio, porque entonces aquel que fuera a matar a alguien en la ciudad de refugio, hermanos, tenía también que morir igualmente. Y David inclusive permite que una ley, hermanos, parece que está en Josué 23, ahí, hermanos, sea violada también. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algún otro punto de vista? ¿O qué piensan ustedes? Yo siento que eso fue lo que pasó. Siento que eso fue la estrategia de David. No fue débil, fue inteligente, fue sabio, ¿verdad? Y permitió que todas estas cosas pasaran simplemente porque le convenía a David mantener tranquilo a este hombre impetuoso. Voy a usar una frase, hermanos, muy fuerte. Es como cuando alguien amarra a un perro rabioso, ¿verdad, hermanos? Y le sabe ¿cómo se llama? Le sabe cómo controlarlo, sabe cuándo le ponerle el collar y sabe cuándo hay que quitárselo. Exactamente, yo siento, aunque sea muy burda mi ilustración, es algo parecido. David conocía bien perfectamente a este hombre cómo era y simplemente, hermanos, supo cómo manejarlo, tuvo la inteligencia de manejarlo para que no le diera más problemas y seguir utilizando su influencia sobre el ejército para cumplir los propósitos divinos de que el reino de Israel fuera engrandecido, hermanos, y empoderado en aquel tiempo por los planes que Dios tenía con su pueblo. ¿Preguntas o, hermanos, algún comentario? ¿No? Díganme cuando menos así ya para seguirle adelante. Okay. Después llegamos al capítulo 4, hermanos, donde Isboset es asesinado. Este era prácticamente, entre comillas, el último obstáculo que David tenía, hermanos, para poder gobernar todo el pueblo de Israel en este sentido. La muerte de Abner, desde luego, hermanos, como marca el capítulo 4, vamos a leerlo rapidito, hermanos, porque yo creo que vale la pena que lo leamos rápido, pero quiero que alguien que sepa leer muy bien y que le entendamos, lea todo el capítulo 4 para poder argumentar algunas circunstancias o algunas cosas del capítulo 4. ¿Alguien quiere leerlo? Levante su mano o simplemente empiece a leer, prenda su micrófono y empiece a leer, por favor. O digo yo, Jennifer. Dice así la palabra Ok. de Dios. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos Sí, de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón Berotita, Recab y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre un lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza.
y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, el pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Ok. Nada más una cosa, ahorita comentamos, se me vino ahorita que estoy leyendo, fíjense que yo no puse tanta atención, pero con cuánta hazaña matan a estos hombres, ¿no? ¿Qué hicieron con ellos? Les cortaron las manos y los pies y los colgaron. ¿Se imaginan ustedes lo que sufrieron estos hombres, hermanos? Si ustedes, estas fueron órdenes de David. David era un hombre sanguinario, hermanos. Si era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo es que hizo esto? ¿Qué piensan? Pero no podría ser también como una forma de reprensión para aquellas personas, digo, ya era la segunda vez que se hacía este tipo de conductas. Ujú. Entonces, como una forma de reprensión para que todas las personas vieran que aquellas personas que hacían algo mal, pues así como hicieron mal, pues iban a recibir el mismo mal, ¿no? Ok, tenemos que considerar también, hermanos, las culturas de ese entonces, ¿verdad? Porque eso era la manera de mandar mensajes a los enemigos o a aquellas personas que realizaban cierto tipo de actos, pues como lo que hicieron estos dos ¿cómo? Merodeadores, Merodeador. ¿verdad? Y yo creo que este era simplemente un mensaje, ¿verdad? El aspecto cultural de que las personas que hicieran ese tipo de acciones recibirían, hermanos, la misma o el mismo o el castigo muy parecido. ¿Por qué? Porque probablemente, hermanos, cuando ellos matan a Isboset, primero lo hieren, aunque la Biblia no nos dice, pero hay muchas personas que dicen que primero lo hirieron, después lo mataron y por último le cortaron la cabeza. Esto nos da a entender posiblemente que Isboset también sufrió y cuando lo vieron sufriendo, hermanos, lo mataron y cortaron después la cabeza. No sé exactamente, la Biblia nos dice cierto relato de que ellos llegan y le dicen a David cómo lo mataron. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Y hermanos, David en respuesta a cómo lo habían matado, pues también reacciona de la misma manera, ¿verdad? Recordemos que esta clase de conductas, hermanos, era una cuestión cultural. Todavía hoy en día, si ustedes están atentos, aunque no voy a meter tanto en esto, no quiero perder tiempo, lo que está pasando ahorita en la guerra de Israel con Palestina, estos hombres bárbaros, ¿qué es lo que hacen con la gente cuando la matan? Son muy bárbaros con ellos, ¿cierto? También, hermanos, muchas cosas no las pasan en la televisión, pero estos hombres tienen esa misma costumbre. Ellos cortan cabezas, cortan manos, la lengua de las personas, inclusive algunos pies por ciertos actos o hechos o acciones que ellos hacen en contra de las demás personas. Yo creo que en este aspecto de David es más un aspecto cultural, hermanos, de cómo se aplicaba la ley o se aplicaba el castigo a todos aquellos hombres, hermanos, que cometían asesinatos atroces. Y era un mensaje, hermanos, de la justicia o de la ley para los demás
del pueblo o los demás que estaban al pendiente de estos actos para que ellos no cometieran las mismas acciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto estaba separado del carácter divino de David, hermanos, y era un aspecto cultural más que otra cosa. Ok, me regreso. Si alguien tiene una opinión diferente, hermanos, o algo que quiere expresar, con todo gusto hágalo. ¿Está bien? Hermanos, dice que entonces cuando Abner muere, dice que se debilita este Isboset, ¿verdad? Pero también el pueblo de Israel. Hermanos, esto nos habla, como ya vimos en un principio, el carácter que Isboset tenía. Isboset no tenía carácter para reinar y Abner sabía perfectamente bien y quiso utilizarlo simplemente como una marioneta para él llegar o sentarse en el reino de Israel. También, hermanos, era natural que el pueblo de Israel se atemorizara porque ya el pueblo iba a quedar sin liderazgo porque ellos no tenían prácticamente un líder inmediato que pudiera tomar las riendas del reino que estaba dejando Isboset, o bueno, entre comillas, Abner, ¿verdad que sí? Así. Y ellos no sabían quién iba a tomar el liderazgo. Y nos habla entonces de esa influencia tan grande que tenía Abner sobre el pueblo de Israel. Se inserta en el capítulo 4, hermanos, un dato histórico. Yo creo que esto es un inserto, hermanos, del historiador, porque el versículo 4 dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies y tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó y el niño y quedó cojo y su nombre era Mefisboset. Me puse yo a pensar qué relación o por qué este dato es insertado por el historiador aquí. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué lo menciona? Yo voy a dar mi punto de vista. Si ustedes tienen otro, hermanos, me lo dicen, por favor, por favor. Yo creo que lo menciona, hermanos. Mefisboset es boca de vergüenza, porque en la línea sucesoria, aparentemente, habría otra persona que podía tomar el lugar de Isboset. Y ese era, hermanos, el hijo de Jonathan llamado Mefisboset, ¿verdad? Dice, nos narra el historiador qué pasó con este Mefisboset, porque muchos tal vez ni siquiera lo conocían o sabían de su existencia, porque cuando los filisteos, hermanos, luchan contra el pueblo de Israel, recordemos que matan a Saúl, ¿cómo se llama? A los hijos de Saúl y también matan a Jonathan y probablemente en esa huida la nodriza o la nana o la haya, hermanos, agarra a este niño y se lo trata de llevar y cuando va cae y pues queda cojo, lisiado, como también lo dicen. Si ellos sabían, hermanos, que había un descendiente o directo de Saúl, que era el hijo de Jonathan, Mefisboset, probablemente ellos podían pensar en que este sería otro candidato para suplir a Isboset. Pero hermanos, se cree, si sabían ellos que era cojo, hermanos, entonces no podía ser una persona capacitada para reinar. Porque había un prejuicio, hermanos, que un rey no podía ser cojo, porque si un rey era cojo, hermanos, no representaría la fuerza o la vitalidad que un rey debería representar ante el pueblo. Entonces, si él era cojo, no era un candidato digno, hermanos, o lo incapacitaba para tener un liderazgo. ¿Por qué? Porque si él iba, los reyes tenían que ir a la batalla, tenían que enfrentar en batalla y hermanos, esta discapacidad pues lógicamente que lo ponía como un rey débil y hermanos, esto le daría muchas ventajas a los enemigos en sus pensamientos en contra de Israel. Pero también, hermanos, parece ser que en ese momento, cuando matan a Isboset, Mefisboset solamente tenía 12 años. Entonces, 12 años, cojo, hermanos, no era un candidato posible para ocupar el reinado. Vimos quiénes lo mataron. Y me puse también a pensar, ¿por qué este dato está aquí? ¿Por qué simplemente no dice quién lo mataron, hermanos?
El dato dice hijos de Rimón, hermanos, para que el historiador o los que iban a leer la historia inmediata, ellos reconocieran de dónde provenían estos hombres que habían asesinado a Isboset. Este simplemente era una identidad o para que los lectores inmediatos a esta historia, hermanos, se dieran cuenta o ubicaran quiénes eran esos personajes que habían matado, le habían dado muerte a Isboset, hermanos. Por eso dice que eran hijos de Rimot. Pero hermanos, también el dato de que eran unas personas no muy buenas. Rimot, hermanos, era una ciudad añadida al pueblo de Israel, no era una ciudad prácticamente relevante de ellos. Estos hombres, por lo que nos dice, Abner tuvo que ponerle a Mefiboset estos hombres a que lo cuidaran o lo protegieran. Porque, hermanos, no solamente era el temor de que el pueblo se le rebelara y lo matara, sino que también, hermanos, por su carácter tan vulnerable era, hermanos, que él necesitaba que lo protegieran de todas cosas. Y porque tal vez él actuaba en su debilidad o en su, no sé si tendría alguna paranoia, hermanos, al respecto, que Abner decide ponerle dos personas, pero se habla de ellos como que son merodeadores, hermanos, y no eran personas prácticamente directas del ejército del pueblo de Israel. Tal vez eran mercenarios que Abner estaba también contratando, hermanos, para poder engrandecer o para poder, no sé si entrenar al pueblo, al ejército de Israel, o simplemente para complementarlo, hermanos, porque el ejército, perdón, de Israel estaba muy mermado por las guerras que había tenido. Y parte de esto, hermanos, pues simplemente, ¿qué se esperaba de personas como esta? Hermanos, si hubieran sido personas fieles al reino, no hubieran hecho lo que hicieron, ¿verdad? Todavía Abner los pone como jefes de las tropas, hermanos, ¿y qué fue el resultado de ello? Pues matan a Isboset, ¿verdad? ¿Cómo lo matan? De una manera también muy horrible, ¿verdad? Esperan que se duerma, hermanos, van y lo buscan, les dan acceso total al cuarto. Nomás, esto nos habla de lo que era Isboset, ¿verdad? Durmiendo al mediodía, hermanos, imagínense ustedes. Nos habla del tipo de carácter que era, ¿no? Lógicamente, por eso Abner decía, no, pues este no, como rey de Israel, ¿no? Ellos saben qué tipo de hombre es, no le tienen respeto, van, se meten, entran a su cuarto, hermano, lo hieren, lo matan, le cortan la cabeza y lógicamente se la van a llevar ¿a quién? Pues al rey David. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción del rey David? Es una reacción también demasiado fuerte, hermanos. Y es claro, es muy claro, hermanos, es muy claro para mí, del versículo 9 al 12, es la reacción de David. Dice que David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón, Berotita, eran de la ciudad de Beroa, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma y de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo aquí Saúl ha muerto, y refiriéndose a aquel amalecita, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclac en pago por las nuevas. David respetaba mucho la casa de Saúl, hermanos, y él se sentía comprometido por proteger la casa de Saúl. De hecho, hermanos, Isboset, creo yo, que estaba ya de acuerdo con Abner de que David gobernara todo Israel. ¿Verdad? Es cuando le dice que le entregue a Mical, ¿verdad? Como esposa o que se la regrese con el movimiento político que ya vimos nosotros. Y si él ya estaba de acuerdo en todas estas cosas, voy a preguntar qué caso tenía entonces que estos hombres asesinaran a Isboset de esa manera tan fuerte. Entonces David les dice, ustedes piensan que van a obtener un favor de mí, pero déjenme decirles que no es así. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre? Fíjese bien el concepto que David tenía de este hombre. De un hombre que dice justo en su casa. Pues lógicamente que la palabra justo, hermano, se aplica directamente al sentido del pensamiento que David tenía sobre este hombre. Si era un hombre débil, era un hombre que no le representaba problemas, era un hombre que en verdad no tenía ninguna influencia, hermanos. Yo creo que su peor error era nomás comer, pasársela bien y dormir. Pues, ¿qué representaba? Nada.
Y esa palabra justo dice, este hombre no tenía nada de problema, no causaba nada de problema, a ustedes no les hubiera causado problema y ustedes lo matan de esta manera. Para mí era un hombre que no causaba ningún problema, pero ustedes lo mataron y lo quitaron de la tierra, ¿verdad? Entonces David ordenó, hermanos, que los llevaran, les cortaran las manos y los pies y los colgaran, hermanos, para que fueran exhibidos como, hermanos, ejemplo para todos aquellos que, ¿cómo se llama? Decidieran hacer lo mismo que estos hombres. ¿Por qué de esa manera tan brutal? Pues ya dieron su comentario, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa, vuelvo con como lo comenté de Abner. Si estos hombres, hermanos, se les hubiera permitido vivir, y si David les hubiera dado, porque ellos lo que buscaran no era un beneficio personal. Ellos buscaban, hermanos, tal vez que David en premio los pusiera como parte o parte de a un grupo de su ejército, pero si estos hombres no respetaban respetaron o no fueron fieles a su rey, pues lógicamente, hermanos, que no iban a ser fieles a David tampoco. En su sabiduría que Dios le había dado a David, dijo, no, estos son hombres malos y perversos, y yo no quiero estos hombres en mi ejército, y es entonces cuando, hermanos, David hace eso con ellos. ¿Era un mensaje para el reino? Probablemente sí, para que no se comportaran con él, o era también un simple acto de justicia, hermanos, que revelaba el carácter justo de David, pues probablemente también. ¿Qué piensan ustedes? Sí están de acuerdo conmigo, yo creo, ¿verdad? Por eso no me dice nada. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok. Vamos entonces a entrar al capítulo 5, hermanos, donde David reina o es proclamado rey sobre todo Israel. Vamos no voy a leer todo el capítulo, voy a agarrar segmentos del capítulo 5 porque el capítulo 5, hermanos, esto yo creo que para mí es interesante dentro del primer bloque, hermanos, porque es la culminación del primer bloque, dándole, hermanos, el sentido completo de David reina sobre todo Israel. Cuando empezamos era el bloque que yo les quería compartir. David reina sobre todo Israel, o cómo David llega, hermanos, a reinar sobre todo Israel, que es el primer bloque. Hemos visto cómo paulatinamente se dieron todos estos acontecimientos hasta llegar a David, hermanos. Vimos de la guerra civil, vimos cómo reina primero en Hebrón, después de Ziklag, etcétera, etcétera, y venimos entonces hasta llegar, hermanos, a culminar como el rey pleno y total de Israel. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6 y vamos a ir comentando. Si alguno de ustedes tiene alguna apreciación, pues hermanos, adelante, háganosla o compártala con nosotros. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí o aquí estamos, hueso tuyo y carne tuya somos. Estos son hebraísmos que se utilizan en la escritura. Sí saben que son hebraísmos, ¿verdad? Hermanos, esto lo expliqué yo en el primer libro de Samuel. ¿No? Bueno, un hebraísmo son maneras o expresiones muy peculiares de ciertos grupos o tribus étnicos, ¿verdad? Que se expresan de esa manera. Recordemos también que cuando se escriben los libros históricos, hermanos, le imprimen un poquito de estos hebraísmos porque los que escribieron la historia de Israel eran prácticamente hermanos judíos, ¿verdad? Y pertenecían a las tribus del mismo Israel. Ok, por eso dicen de esta manera, aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Si nosotros lo transformamos a nuestro idioma, ¿cómo diríamos esto? Somos hermanos, somos parientes, somos del mismo pueblo, ¿verdad? ¿Así lo traduciríamos? Bueno, Sí, sigo. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba, yo quiero que pongamos atención, hermanos, a la narrativa que estoy dando, porque fíjense bien, todo eso tiene, aunque no parezca, tiene cierto significativo, hermanos, no tanto religioso, yo creo que es más político que otra cosa. Fíjense lo que estos ancianos le dicen a David. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra.
y lo volvías a traer. Además, esto es importante, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y también sobre Judá. Yo creo que le dejo hasta aquí y dejo el 6 para el siguiente segmento. Vinieron, dice, todas las tribus de Israel, todas las tribus que faltaban, hermanos, aparte de la de Judá, y reconocieron como parte, reconocieron a David, hermanos, como quien debería de ser levantado rey de Israel. Llegaron reconociendo, desde luego, su liderazgo y la contribución que David tenía mientras fue soldado bajo el mando de Saúl del ejército que él comandaba, hermanos. Dice, aun cuando tú reinabas, dice, tú salías. La frase además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. La pregunta que quiero lanzarles es la siguiente. Si ellos estaban diciéndole todas estas cuestiones a David, hermanos, ¿por qué entonces no le reconocieron inmediatamente como rey? ¿Eran unos viejos hipócritas? ¿Eran unos políticos bien entrenados? Porque, hermanos, si estamos leyendo esta frase de la Escritura, podemos pensar, porque ellos dicen claramente que ellos sabían perfectamente que Dios había escogido a David para que fuera el sucesor de Saúl. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué pasó? ¿Cuántas muertes pudieron haber evitado, hermanos, en la guerra civil que hubo por casi 7 años, ¿verdad? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Por qué no? ¿Qué piensan? ¿Se parecen los políticos a los de ayer a los de ahora? ¿Qué piensan, hermanos? A ver, díganme. Quiero que me ayuden a poder pensar por qué entonces no lo reconocieron. Dijo Jehová que tú ibas a apacentar. Si ellos ya sabían, ¿por qué aceptaron lo que Abner les dice en Isboset? ¿Por qué tardaron 5 años ¿cómo se llama?, establecerlo? ¿Por qué simplemente no le dijeron, ¿sabes qué? Los ancianos se reunieron con Abner y con Isboset, dijeron, ¿sabes qué? Si ya David fue ungido por Dios, ya David está claramente que Dios lo escogió, él es el escogido de Dios, ¿por qué hicieron tanto? ¿Por qué? Piensen. Perdón, Bueno, pastor, porque, ah, perdón, no, perdón, hermano. adelante, hermana, adelante. Bueno, yo pienso que por un lado porque estaba Joab al frente del ejército y por el otro lado Isboset estaba declarado como rey. Entonces, políticamente no era muy conveniente declararse contra, ahora sí que contra el poder, ¿no? El poder declarado. Y reconocer a David, porque pues, digo, no parecía una acción muy estratégica, muy conveniente. Muy bien. Políticamente, hay una palabra que podemos nosotros considerarlo, ¿verdad? Políticamente no era muy conveniente. Aunque supieran, aunque entendieran, ¿verdad? Estuvo la política sobre la voluntad de Dios, ¿cierto? O más o menos así. Pero imagínense ustedes las decisiones políticas a dónde llevan, cuántas vidas tuvieron que sufrir por esas decisiones políticas. Hermanos, las ambiciones a veces ideológicas de las personas
y estoy diciendo equivocadas, ¿verdad? Y menos, hermanos, porque yo no creo que Abner, yo no creo que Isboset tuviera la cualidad que David tenía de consultar a Jehová Dios para sus movimientos en el reino. Y ellos actuaban, hermanos, con sus ideales ideológicos, pero eran ideales ideológicos equivocados. Y esos líderes a lo único que llevan a sus pueblos es al sufrimiento, hermanos. ¿Eh? La ambición de los líderes, la ambición de reinar, la ambición de tener el poder. Hermanos, si ellos hubieran entendido y acatado la voluntad de Dios, muchas muertes se hubieran evitado. Pero sobreponen a veces su voluntad, sobreponen sus ideologías aún sobre la misma palabra o el mandato de Dios, sin importarle las consecuencias. ¿Quiénes son los que sufren? En este caso, el que sufrió fue Justo el ¿quién? pueblo. El pueblo. A llegar Bueno, a cometerse pero asesinatos tan atroces como esta de Isboset, ¿verdad? El de Abner también, porque solamente así podían ir librando obstáculos para llegar a obtener, hermanos, sus, ¿cómo se llama? Sus objetivos políticos y egoístas, ¿verdad? No les importa sacrificar las vidas de los demás con el único objetivo, hermanos, de obtener sus beneficios. personales. Yo quiero Porque, hermanos, suponer, pues si no, suponer sí, que perdón, hipotéticamente David hubiera sido vencido, entonces ellos se hubieran declarado a favor de Isboset, ¿no? O sea, estamos exacto. aquí como en medio para ver quién de los dos acaba primero con quién para declararnos a favor de él. Entonces es una situación aparentemente neutra, pero muy perversa, diría yo, ¿no? Muy perversa y cargada de una ambición y un propósito mezquino, ¿verdad? En ese sentido. Hermanos, tristemente, no sé qué tanto haya cambiado la historia en las cuestiones políticas, pero vemos que no ha cambiado mucho, ¿verdad que no? No ha cambiado demasiado. Mm, Los de arriba Pastor, son los beneficiados y los que sufren son los de abajo, ¿verdad? El pueblo es el que sufre. Qué tristeza, hermanos. pastor, Muy eh, bien. Mande. una pregunta. Sí, ya Dios había establecido que David iba a ser proclamado rey de Israel. Nos preguntaba que por qué, si ya Dios lo había establecido, por qué se habían permitido pasar tantas cosas antes de ser reconocido. Ujú. Eh, Dios tiene sus tiempos. No Ok. sería, no sé, a mí se me ocurre, ¿por Sí, qué sí, sí. permitió esto? Bueno, a lo mejor le hacía falta algo a David. No Ujú. sé si le hacía falta eh, eh, toma de decisión. Él consultaba a Dios cada cosa que hacía, pero yo no sé si algo le hacía falta para ser considerado ya rey de Israel. A lo mejor pasar por alguna prueba, a lo mejor pasar por alguna otra circunstancia, y, y, y ya después de esto, eh, tener esa como madurez, quiero pensar, no lo sé, de que ahora sí dijera, no, es la persona correcta en el momento exacto para dirigir el pueblo de Israel. Ok. Tu apreciación es correcta, hermano, en un sentido, ¿verdad? Yo recalqué mucho no sé si tú hayas estado en la clase, en la clase anterior que yo compartí con ustedes en Primera de Samuel. Y No, gran parte del primer libro de Samuel, David es capacitado para poder llegar a reinar en todo Israel. Si ya Dios estaba permitiéndole a David que llegara a este punto, quiere decir que Dios tal vez ya consideraba que David podía tomar las riendas del pueblo de Israel. ¿Estamos? Aunque no podemos decir, hermano, que David estaba totalmente preparado. Había muchas cosas que David tenía que aprender. Yo no estaba, desde luego tenemos que entender que si este es un libro histórico, hermanos, no nos olvidemos que la mayor relevancia de todo lo que nosotros estamos viendo, comentando, es, hermanos, el plan divino.
y que todas las cosas estaban bajo la dirección de Dios. Pero recordemos que Dios utiliza las circunstancias naturales, hermanos, para llevar a cabo sus planes. Y Él interviene, esto lo vimos, Él interviene de una manera solamente si es necesario de intervenir para que los acontecimientos y los hechos claven perfectamente bien en sus planes. Pero Él deja que la vida natural vaya fluyendo para poder, ¿cómo se llama? Voy a decirlo así, no romper la línea de los acontecimientos naturales. Esos acontecimientos naturales en su poder, su soberanía, Dios los utiliza conforme a sus planes para llevar a cabo sus propósitos. David, hermano, yo creo que nunca terminó de aprender, porque ya no he enfatizado yo tanto esto, porque más adelante vamos a ver una parte del carácter de David, hermanos, que probablemente hasta nos decepcione, porque van a pasar en su vida cosas terribles, ¿verdad? Terribles, que nos van ¿cómo se llama? Nos van a dar la parte débil o la otra parte que la escritura nos enseña del carácter de David. Porque muchas veces, hermanos, los que no hemos estudiado o no han estudiado la vida de David, lo presentan a él como un personaje maravilloso, ¿verdad? Y dicen que era ¿cómo se llama? Un caudillo que vencía, que Dios era conforme al corazón de Dios y lo levantan hasta donde más pueden, ¿verdad? Y que mató a Goliat con una onda y unas piedritas y cómo se llama, etcétera, etcétera, y lo ponen como un caudillo muy grande. Pero hermanos, la Biblia nos habla, nos dice exactamente quién era David. Es cierto, David era un hombre conforme al corazón de Dios y eso no se lo discutimos y lo admiramos y lo reconocemos como tal. Pero David tenía también sus problemas, tenía sus debilidades. Y gran parte de esto, hermanos, Dios deja que la vida de David, ¿cómo se llama? Fluya en su carácter, hermano. Desde luego controlado por Dios, porque Dios a través de David estaba cumpliendo propósitos divinos. Y muchas de las cosas, por ejemplo, que tú comentas, hermano, sí es cierto, porque Dios nunca dejó de capacitar y enseñar a David. Si le faltaba algo, pues vamos a considerar que a lo mejor era parte del plan divino, haciéndole reconocer a David ciertas cosas para que tomara asuntos, tomara ciertas providencias para hacer arreglos en su vida y en su carácter. Pero en este caso, ¿verdad, hermanos? Pues hay, ¿cómo se llama? Intervienen otros factores, como en este caso el pueblo, ¿verdad? Un pueblo que no estaba sujeto a la voluntad de Dios y que Dios permite esto, hermanos, también para que David creciera, si lo queremos ver de esta manera, como político, como rey, como gobernante, y para que tratara todo esto. La prueba está que, hermanos, simplemente ellos a sabiendas que David debería ser ungido después de que Saúl murió, no lo hicieron porque tal vez las pretensiones de ellos eran otras y decidieron pasarse la voluntad de Dios, pero cuando les convino y ya no tenían otra cosa más que hacer, hermanos, entonces llegan delante del rey tratando de, ¿cómo se llama?, congraciarse o de, ¿cómo se llama?, de ser muy, la palabra se me va, muy lisonjeros con el rey, diciéndole, ay, tú eres nuestra carne de mi carne, sangre de mi sangre, tú eres esto, tú eres quien Dios, ¿cómo se llama?, ha escogido como rey y por eso venimos. Ay, ¿por qué no vinieron antes? ¿No? ¿Por qué no vinieron antes? David propiamente recibe los halagos de estos porque sabe perfectamente que vienen, hermanos, de una manera política y David estaba plenamente seguro que ya era el tiempo en que Dios le había dicho a él, o David entendía que el tiempo de Dios para reinar sobre todo Israel era ese momento. Porque si recordamos, podemos nosotros pensar, amados hermanos, que David tuvo mucha paciencia para reinar sobre todo Israel. Recordemos que en el primer libro es ungido por Dios, hermanos, cuando es desechado Saúl. ¿Por qué David no empezó a reclamar el reino desde ese entonces? Tuvo mucha paciencia esperando en la voluntad de Dios a que Dios actuara,
a que Dios moviera las cosas, porque Dios, hermanos, le dio ese corazón, porque Dios necesitaba capacitarlo, porque todos los años que David fue perseguido por Saúl, yo creo, hermanos, firmemente que fue el gimnasio que Dios utilizó para fortalecer a David, hermanos, y no al 100%, cuando menos que estuviera preparado hasta el momento que estamos moviendo ahorita para que fuera rey sobre todo Israel. Todavía lo lleva, hermanos, como dándole una probadita del reinado en Hebrón, 7 años. Pasa lo que pasa, hermanos, las circunstancias que acontecen y llega el momento donde Dios ya, pues, hermanos, según su voluntad, ¿verdad? Le da el reino o le permite a David que completara todo esto. Pero David, hermanos, yo creo que es algo que tenemos que reconocer del carácter de David. No solamente su comunión con Dios, sino la manera de esperar en su voluntad. Y yo creo que este es un ejemplo para nosotros. David no se precipitó, David tuvo tranquilidad, tuvo calma, supo esperar en la voluntad de Dios hasta que Dios le dijo, ya David, te voy a poner sobre todo Israel. Esto es algo, hermanos, que hasta puede ser usarse como una enseñanza personal. Tenemos que aprender a esperar los momentos, como tú decías, hermano, o en los tiempos de Dios. Lo malo es que a veces nosotros como seres humanos no entendemos los tiempos de Dios, ¿verdad? Y pues tenemos que pedirle a Él que nos dé esa capacidad de poder esperar en sus tiempos y que nos dé la sabiduría para entender qué es el tiempo correcto, porque en ese momento David va a reconocer, más adelante vamos a notarlo, también va a reconocer David que Dios estaba con él y que Dios era quien ya lo había puesto sobre el rey de todo Israel. Pero no me voy a adelantar. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario, Sí, hermanos? sí, hermano. Adelante. De acuerdo a lo que estoy escuchando, todo está bien, pero que sí quería argumentar que la Biblia no va cronológicamente. Y Exactamente. yo Ajá, creo siga, que hermano. del capítulo 4 al capítulo 5, en ese contexto, en el capítulo 4 ocurren dos muertes, la de Abner y la de Isboset. Y esos pertenecían al reino del norte, se puede decir a Israel, ¿verdad? Ajá. Y probablemente eso haya causado cierta conmoción o cierto duelo para que los ancianos no llegaran precisamente inmediatamente a David y reconocerlo como rey. Ajá. Entonces sí Ok. transcurre un tiempo, un periodo de tiempo indefinido, no sabemos qué tiempo haya pasado, pero ellos Ajá. probablemente en el norte estaban Sí. guardando luto por estas dos muertes, ¿no? Porque era Bueno. Abner y fue Ajá. el rey Isboset, ¿no? El que lo Ajá. tenían como rey. Ok. Y como Nomás dice, tenemos que recordar, hermano Juanito, que ellos estaban asediados por los filisteos. sí, 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 sí. Entonces, esperar demasiado podía causarles, o probablemente sí, ¿verdad? Porque los ejércitos respetaban los lutos de los muertos. Ujú. Esa pues es una probabilidad. Recuerden que nosotros vimos, hermanos, en el libro anterior, que en el libro histórico, hasta vi algunas, tuvimos que concordar algunos pasajes del libro anterior, que los tiempos son relativos. Inclusive en la última parte del libro, hermanos, muchos de los acontecimientos que se ven en el capítulo anterior probablemente sucedieron antes. Pero pues como en el libro está escrito de esta manera, entonces respetemos simplemente de lo del libro. Pero sí, hermanos, vamos a encontrarnos algunos acontecimientos o tenemos que considerar lo que dice nuestro hermano, que los tiempos no son relativos. Digo, perdón, que los tiempos son relativos. ¿Qué quiere decir? Que no hay una secuencia exacta de los acontecimientos. Pudo haber pasado un mes, pudieron pasar 6 meses, ¿verdad? Lo que sí nos dice simplemente la Biblia, por ejemplo, ahorita nos va a dar un dato de lo que reinó David, pero sí es bueno que consideremos esto que nuestro hermano nos está diciendo.
Y es bueno que nosotros lo tengamos en nuestras percepciones para que cuando nosotros estemos estudiando el libro y hay algo que no podamos entender, consideremos que el tiempo, hermanos, es relativo en la escritura. ¿Pudo haber pasado esto? Sí, es cierto, pudo haber pasado que había un, ¿cómo se llama? Un luto, que había un tiempo de espera para que después los ancianos reaccionaran y tuvieran que ir delante de David y reconocerlo como rey. También se puede considerar y lo podemos tomar en cuenta, hermanos, en una discusión como la que estamos teniendo. O sea, ese dato lo podemos nosotros poner como un argumento válido, hermanos, dentro de lo que estamos viendo. ¿Les parece bien? No, les parece bien, por eso no contestan, Sí, ¿verdad? sí. Pues contesten, hermanos, no estoy hablando yo. Ok, veamos entonces el versículo 3 porque quiero comentar ahí también, hermanos, esto. Dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Desde luego hizo un pacto, me imagino el pacto de Dios que tenían y lo podíamos después discutir, pero yo creo que no es tanto, hermanos, para hacerlo en este momento. Y dice que delante lo ungieron, ¿verdad? David sobre Israel. A lo que voy, hermanos, es lo siguiente. Dice que esa fiesta fue una fiesta nacional. Esta era la tercera vez ya que David era ungido. Recordemos que fue ungido en su país ahí, ¿verdad? Con la familia de Isaí. La segunda vez en Hebrón y esta es la tercera ya como el rey total de Israel. Lo ungieron 3 veces. A lo que voy lo siguiente, hermanos, no hay registro de cuánto duró la fiesta en Israel cuando ungieron a David. La costumbre es que duraba cuando menos 7 días. A lo mejor no tiene tanta importancia, pero se me ocurrió, hermanos, nomás para que vean ustedes la magnitud del acontecimiento, vinieron la mayoría de las tribus de Israel, o todas las tribus de Israel. ¿Vendrían completas o venían nada más una parte de las tribus? ¿Cuántos le calculan ustedes que viniera de cada tribu? A ver, echen una cuenta al aire. Bueno, vinieron un puño, ¿sí? Vinieron un puño de gente, hermanos. ¿Saben qué pensé yo en ese momento? A lo mejor no es relevante lo que pienso, pero hermanos, no quise dejarlo pasar por alto. Algunos comentaristas dicen que eran más de 500,000 personas. Si esto es cierto, hermanos, la logística para darle de comer a tanta gente durante 7 días, o si fueron más días, no sé. ¿Se imaginan ustedes es la magnitud de este acontecimiento, hermanos? Fue una fiesta nacional. Pregúntenle a los hermanos que, bueno, el hermano Germán va a organizar un congreso en noviembre. Pregúntenle qué tanto batalla para la logística de darle comer a los 100 o 150 chavos que van, ¿no? 100 o 150 chavos. Imagínense darle a 500,000 personas durante una semana. Todavía De no empieza y locos, ya nos ¿no? estamos volviendo locos. Sí, y nomás son 2 días o 3 días. A 500,000, 7 días. Hermanos, esto es algo digno de reconocer a la gente de Hebrón, ¿no? A los sirvientes de David. ¿Cómo es que pudieron con todo esto, ¿no? ¿Verdad? Y hay un dato, hermanos, que también me pareció muy bueno comentarles. Dicen que probablemente el Salmo 133 fue inspirado en este acontecimiento. Sí, sí han leído el Salmo 133, ¿verdad? A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor, el Salmo 33? Ok, cuando lean el Salmo 33 o quien lo esté leyendo lo vaya a leer, les voy a pedir a ustedes que imaginen a David sentado viendo a toda esa gente comiendo alegre, ¿cómo se llama? Muy contentos porque el pueblo estaba unido, porque estaban comiendo, porque ya tenían un rey que Dios había levantado.
A ver, ¿quién quiere leer el Salmo 133? Y cierren sus ojos e imaginen a David sentado en esa mesa. ¿Quién lo lee? Yo, pastor. Adelante. Dice así la palabra de Dios. La, la bienaventuranza del Salmo amor fraternal. 33. 33 o Sí, dije 133. mal. Perdón, dije mal. 33. Sí. Ah, Mirad sí. cuán bueno. Ok. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hernón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A ver, podemos imaginar el acontecimiento que David estaba inspirado en ese momento por el Espíritu Santo y estaba tan lleno de alegría el corazón de David. Dijo, miren, cuán bueno, cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía. El gozo que David tenía, si es cierto lo que los comentaristas dicen, hermanos, que este salmo se escribe en ese momento, pues es lógico entenderlo. Así es que si alguien de ustedes va a compartir, hermanos, el Salmo 33, ya tiene un contexto para que le ayude a entender por qué la expresión del Salmo. Es como, ¿qué dice? El rocío, ¿verdad? Del monte de Hebrón que baja sobre la barba de Aarón. De una manera poética, David estaba expresando la alegría, el gozo de ver al pueblo unido, ya no dividido como estaba antes, que su gozo era tan grande, hermanos, que lo expresa en este Salmo 33. ¿Se imaginan ustedes a David, hermanos? Tráiganme la pluma rápido para escribirlo, ¿verdad? Y dejarlo plasmado para nosotros. Qué importantes son los contextos de lo que se escribe en la escritura, ¿verdad, hermanos? Sin duda eso ayuda a nosotros a imaginar la magnitud y la profundidad de la letra que está escrita en la Biblia, para que nosotros podamos entender con más claridad el sentimiento que está atrás de cada uno de los salmos y proverbios que se escribieron, ¿verdad? Que eran las expresiones vivas del corazón de aquellos que aman a Dios. Y a través de eso lo expresan con estas letras, hermanos, esos sentimientos. Si David cantaba este salmo, imagínense, miren cuán bueno, cuán delicioso, recordando todo aquello, hermanos. Eran 500,000 personas o las que fueran, hermanos, era una escena maravillosa donde el pueblo estaba gozoso, lleno de alegría, en una unidad total, hermanos, bajo el reinado de un solo hombre que Dios había puesto para gobernarlos. La alegría que David miraba en aquellos que compartían era un gozo que llenó su corazón al grado de ser inspirado por el Espíritu Santo a escribir ese salmo. Qué hermosura, ¿no creen ustedes, hermanos? Parece que no tiene importancia, no, eso tal vez no, pues era una fiestecilla, no, no era una fiestecilla. No era algo, hermanos, muy común, al grado de que se inspiró el Salmo 33. Hermanos, era un acontecimiento que regocijó el corazón del pueblo. Un acontecimiento que regocijó el corazón del rey, ¿verdad? Y que está plasmado para que nosotros lo entendamos. Así es que cada domingo, hermanos, ¿verdad? Deberíamos sentir lo mismo, ¿no creen ustedes? Miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. O cuando celebramos, ¿cómo se llama? El aniversario de la iglesia, o cuando hacemos un acontecimiento especial recordando algo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, yo creo que deberíamos de regocijarnos de igual manera, ¿no creen ustedes? O cuando cumplimos años, invitamos a la iglesia a nuestro cumpleaños, ¿verdad? No, son demasiados, ¿verdad? Mejor nomás ahí la familia.
con un pastelito. Ok, dejo entonces la fiesta de David y me voy al versículo 4 y 5. Dice lo siguiente. Era David de 30 años. Hermano Germán, ¿puedes poner ahí lo que te mandé si me haces favor, hermano? Y Sí. voy a leerlo. Dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel, dice, y Judá. El hermano Germán va a ponerles allí un complemento que yo mandé, hermanos, si quieres, donde está. Ah, no, eso fue lo que te mandé, hermano. Bueno, no lo quites, pero ahorita voy para allá. Si quieres, quítalo. Me equivoqué, discúlpame, hermano. Todavía no llego ahí. Lo siento. Ok, dice que David, hermanos, reinó en cada lugar, ¿verdad? Dice que él tenía 30 años cuando ascendió al trono y reinó sobre Hebrón 7 años, 6 meses después de la muerte de Saúl. Y sobre Judá y todo Israel 33 años. Dice que el total que gobernó o reinó David, hermanos, sobre todo Israel fueron 40 años. Entonces, hermanos, cuando David muere, tiene 70 años. ¿Saben qué me impresionó? Que murió muy joven. Muy joven murió. ¿Por qué tan joven? Dije, ¿por qué Dios se lo llevaría tan joven? Hermanos, dije yo, pues es demasiado joven, ¿o qué piensan ustedes? En esos tiempos, 70 años era como un chavo, ¿no creen ustedes? 70 años y vivió David, hermanos. Muy pocos, ¿no creen? ¿Qué piensan al respecto, hermanos? Qué triste. Punto. ¿Verdad? Ya Pues había sí, es muy cumplido su triste, hermanos, propósito. pero ya había cumplido con los planes de Dios, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que Dios le iba a dar descanso porque David había sufrido enormidades, hermanos. Sí, si ustedes leen el primer libro él duró mucho tiempo huyendo de Saúl, hermanos. Después vamos a entrar del capítulo 8 en el 9, capítulo 9, déjenme ver, no sé si es el 9. Capítulo 11, ahí empieza otro sufrimiento, David muy fuerte y muy duro, hermanos. Yo creo que Dios ya dijo, ya está bien, ya has cumplido tu propósito, ya puedes descansar en paz. Es lo que yo pienso, no sé, ¿verdad? Ok. Voy a regresarme un poco, hermanos, cómo el pueblo estaba reconociendo a David, hermanos, o reconociendo su liderazgo. El versículo 2 nos dice que cuando él estaba con Saúl, él reinaba sobre todo el pueblo. Y él iba y entraba, hermanos, y dice que Dios, ¿verdad? Le ayudaba mucho. El pueblo, sin duda, aunque no estuviera él gobernando sobre él, tenía cierto conocimiento, también sentían cierto apego por David, hermanos, ¿verdad? Porque él era un nacionalista, él no quería perjudicar a su pueblo, hermanos. Nunca quiso perjudicar ni a Saúl, ni a sus hijos, ni a Mefisboset, ni a Isboset, ni a nadie del pueblo. Siempre fue un patriota. Siempre había demostrado, escuchen bien, mucha habilidad para dirigir, hermanos. Por eso dice, cuando tú entrabas y sacabas, tú eras un líder nato del pueblo y eras un general exitoso. Yo quise o quiero aplicar ciertas cosas aquí, hermanos, en cuestión de liderazgo que David tenía. Y quiero que ustedes me ayuden en este sentido. Si podemos hacer, desde luego, una aplicación en cuanto al liderazgo de David, que el pueblo lo reconocía, hermanos, porque era una cuestión visible del liderazgo natural que David tenía para gobernar y para ser líder y para reinar sobre Israel. Debemos, hermanos, yo puse lo siguiente y ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no, o cuando menos me acerco a algo bueno en relación al liderazgo.
Un líder, hermanos, o las características para que un líder sea líder, hermanos, primero debe de tener o se debe de identificar con el pueblo. Si piensan con la iglesia, un líder se debe de identificar con la iglesia que va a liderar, para empezar. Segundo, debe de tener pertenencia con el pueblo o debe de tener pertenencia con la iglesia. ¿Sí? Debe demostrar con carácter y capacidades visibles, hermanos, que en realidad tiene la habilidad para poder dirigir. Tú eras quien entrabas, tú eras quien sacabas. Pero también, hermanos, le dicen, del versículo 3, 2, perdón, tú apacentarás, que Jehová le había dicho que tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿A qué voy? Que un líder, hermanos, un verdadero líder debe de tener un llamado evidente. Si nosotros lo aplicamos a nuestros pastores de las iglesias, ustedes pueden notar de dónde salieron los pastores. Nuestro hermano Germán salió de la iglesia de Narenal, ¿no es cierto, Germán? Así es, hermano. Bueno, vamos con todo el respeto, yo también salí de la iglesia Alfa y Omega. Por eso estoy haciendo esta apreciación. No soy como David ni nunca seremos como David. No estoy haciendo esto. Pero hermanos, muchas veces los liderazgos fracasan porque estas características no están dentro de los líderes que llegan a las iglesias. Hay veces que las iglesias traen hombres de fuera, de un contexto totalmente diferente. No hay pertenencia con el pueblo, no hay pertenencia con la iglesia, no sienten el cargo del pueblo, no sienten el cargo de la iglesia, no sienten este apego a ellos. Eso es lo que a David le daba la fidelidad por sus dirigentes, por el amor que le daba al pueblo. Eso era lo que le daba a David eso, hermanos. Y evidentemente tenía un llamado que era de Dios. Esto se debe, yo creo, hermanos, de aplicar a cada uno de los líderes o las iglesias deben de ver o pensar en estos líderes. ¿Cómo escoger un líder, hermanos? Yo creo que un líder de la congregación es un líder ideal o nato para poder dirigir a una iglesia. Y es por eso que a veces, hermanos, el trabajo de pastorar, no el trabajo, no, discúlpenme. El llamado de Dios para pastorear de repente se convierte, hermanos, en un simple negocio o en un trabajo que muchas veces lo único que les importa es el salario, ¿verdad? Como la misma Biblia, ¿cómo se llama? Nos enseña que el asalariado no puede, hermanos, dar la vida por sus ovejas, porque es asalariado. Porque va a venir a ver, va a venir a ver los problemas, va a venir a ver las situaciones y no se va a echar a la iglesia encima, hermanos, simplemente nos vemos, me voy a otro lado donde me paguen. ¿Verdad? Entonces yo creo que para liderazgo, hermanos, un líder debe de tener, hermanos, o debe de pertenecer al pueblo de Dios en herencia, yo puse aquí, en herencia y corazón, hermanos. Debe de estar unido, debe de percibir al pueblo de Dios, debe de percibir la iglesia, hermanos. Un líder debe de percibir la congregación. Un líder debe de demostrar también habilidad para dirigir, como David lo había hecho. Pero sobre todo, hermanos, un líder de una iglesia, un pastor de una congregación, debe de tener un llamado evidente, evidente de Dios. ¿Sí? En verdad, sí, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, el liderazgo fracasa. Por eso Dios sabía perfectamente bien, hermanos, que David era el hombre porque lo había llamado, porque él sabía, lo conocía, él sabía perfectamente cómo amaba a los y respetaba a sus líderes. Por eso no quiso matar a Saúl. Por eso amaba a Saúl a pesar que lo perseguía tanto.
porque él sabía, hermanos, tenía la pertenencia de Dios y sabía que los que eran ungidos por Dios los debía respetar, porque amaba a los ungidos de Dios. Amaba, hermanos, a los que salían de los lomos de Saúl. Amaba a Jonathan, amaba a Isboset también. Y más adelante vamos a ver que también a Mefisboset, hermanos, lo lleva a comer de su mesa. Dice, tú entrabas, tú salías. Hermanos, David cuando lo llamó Saúl al ejército, David tenía un liderazgo natural. Y cuando decimos que hay un liderazgo natural, hermanos, el pueblo tiene empatía con él. De veras, hay un apego, hay una sincronía entre pastor e iglesia. Yo les voy a comentar algo, hermanos, de mi experiencia personal como pastor. Voy a sacar de mis archivos ¿cómo se llama? Espero no aburrirlos, ¿verdad? De mis anécdotas. Cuando yo, hermanos, llegué a Río Verde, empezamos mi esposa y yo a trabajar de una manera muy natural y empezamos a reunir un grupo de personas. Y que yo me convertí en San Luis Potosí, en la iglesia donde el hermano Javier ahora es pastor. Antes era, hermanos, Buenas Nuevas, ahora es Solo Cristo Salva. Y yo fui pionero porque, hermanos, cuando yo estuve ahí se compró ese terreno y empezó a construirse ese edificio. Pero Dios luego me mueve a Río Verde. Hermanos, y yo empiezo a trabajar junto con mi esposa. Más bien, Dios empieza a trabajar a través de mi esposa y de su servidor para tratar de llevar a los planes lo que ahora es la iglesia Alfa y Omega aquí en Ciudad Fernández, Río Verde. Y hermanos, yo sentía el llamado de Dios y me da pena decirlo porque no lo reconocía. Uno siente, hermanos, una carga natural por las cosas del Señor y venía el pastor y decía, yo me encargaba, yo visitaba, yo discipulaba, yo predicaba cuando el pastor no venía. Y hermanos, pues ya empezó a crecer el grupito de personas, lo agarró una iglesia en California, la iglesia de fe, manda al misionero, el misionero se conecta con nosotros y viene y llega un pastor y no se queda, se va, luego viene otro y se va y me dice un pastor, hermanos, lo siguiente. Dijo, si Dios te ha llamado a ti para que estés en esta iglesia, dijo, van a venir 10 y 15 y nadie se va a quedar. Dijo, porque Dios te está llamando a ti. Híjole, hermanos. En verdad tocan la llaga esos consejos y esas cosas, porque yo sabía perfectamente que Dios me estaba llamando, pero yo no quería. Dije, no, a ver si se le olvida, a ver si al no querer yo, pues ya decir, ya el Gerardo no quiere, ya no lo quiero de pastor. Ay. Un día en una sesión de negocios estábamos discutiendo a quién íbamos a llamar para pastorear. Y uno de los ancianos de la iglesia, hermanos, un hermano que tenía en aquel entonces como 82 años, se levanta y les dice, hermanos, no tenemos por qué estar discutiendo ni llamar pastor. Aquí está el hermano Gerardo, él es el pastor de la iglesia. Hey, cállese, hermano, no esté diciendo cosas así. Sí, hermanos. Yo sentía cuando me sentaba y miraba a predicar a alguien, hermanos, yo decía, hasta criticaba al que predicaba, yo lo puedo hacer mejor. Y una vez se me ocurre decirle a mi esposa eso, ¿y saben qué me dijo? Pues si tú lo puedes hacer mejor, ¿por qué no lo haces? Puras cachetadas, hermano. Dios llamando dentro de mi corazón, hermanos. Ardía mi corazón cuando todas estas cosas pasaban. Sentí una carga yo, hermanos, que no necesitaban decirme que tenía que ir a visitar a un hermano. Yo me preparaba para predicar, aunque no me invitaran a predicar. Hasta que Dios llegó un momento en que me dijo, ya es tiempo. ¿Obedeces? Obedeces. Me torció la mano y tuve que obedecer, hermanos. Y me preguntan, ¿usted cree, hermano Gerardo, que su llamado es auténtico de parte de Dios? Yo no tengo ninguna duda.
Ninguna duda, porque tuvo Dios batallando tantos años conmigo, hermanos, que sin dudas yo creo que mi llamado era muy evidente. El único que no sabía era yo. Pero todos los que, el misionero, los hermanos de la iglesia, los que venían a predicar, no, pastores, que usted, mientras usted esté ahí, nadie va a estar. Y yo siento, hermano, estoy hablando con algo de experiencia. Yo creo que el hermano Germán tiene también su propia experiencia y él puede tener también puede decir si su llamado fue evidente o si él está seguro que Dios lo llamó. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque a través de los años, hermanos, nos damos cuenta que su llamado es evidente por toda su trayectoria como pastor. ¿O me equivoco, Germán? No, definitivamente no. Cada uno de nosotros tenemos una manera particular en la que Dios ha tratado con nosotros y pues por su gracia aquí estamos. Y yo creo que David era eso, hermanos, ¿verdad? Y yo creo que esto podemos nosotros considerarlo también para si algún día tenemos que ver, hermanos, o decidir sobre alguien o llamar a alguien al pastorado. Entendamos, hermanos, que ese líder debe tener mucha pertenencia con el pueblo de Dios o debe de tener mucha pertenencia con la iglesia, que era algo lo que David tenía con el pueblo. Por eso se sintió tan alegre y tan contento de ver al pueblo unido ahí, hermanos. Tan privilegiado yo creo de parte de Dios para poder gobernar a un pueblo. Duro, terco, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero hermanos, al fin y a cuentas, era el pueblo de Dios. Era el pueblo donde Dios había puesto a David como rey de todo Israel, hermanos. Sigo adelante. Entonces David, hermanos, consolida su reino. Voy a leer del versículo 6 en adelante, hermanos, y prácticamente es hasta el final. Esta parte de la escritura, hermanos, tiene una referencia o viene el mismo pasaje o es no sinónimo, sino referenciado en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 4 al 9. Si quieren, no lo vamos a leer ahorita, léanlo en casa y referencienlo ustedes juntamente con lo que nosotros vamos ¿cómo se llama? A ver en estos momentos. Pero ahí también viene parte de esta historia, hermanos, y creo que no hay mucha diferencia en cuanto a la narrativa del texto, ¿verdad? Sino tómenlo ustedes como referencia para que lo lean después y se den cuenta que prácticamente es el mismo acontecimiento. Y voy a leerlo, hermanos, voy a leer del versículo 6 al versículo 10 en la primera parte para seguir adelante. Dice así. Entonces, después de que todo esto pasó, hermanos, que él es ungido como rey de todo Israel, dice que marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tus jebuseos dijeron, tú no vas a entrar acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá, o como diciendo, no nos puedes conquistar. Ahorita comento algo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. David dice entonces, moró en la fortaleza y le puso el nombre de la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Ahora sí, hermano Germán, ¿puedes poner la diapositiva? Sí, hermano. Hermanos, quiero primero hacer aquí algunos, primero Jebús era una ciudad, hermanos, habitada por jebuseos o era una tribu cananea o amorrea. Y esa ciudad probablemente había resistido mucho a la conquista de Josué y otros, y Israel dejó por intentarlo. Sin embargo, estaba dentro del territorio de Israel. Esos amorreos, hermanos, no habían todavía sido conquistados. La razón, pues, por la ubicación que esta ciudad tenía. La palabra Sión también, hermanos, tenemos que
notar porque esta palabra Sión se utiliza mucho. La palabra Sión, hermanos, significa castillo o lugar elevado, o fortaleza o lugar elevado o visible. Pero después, con el tiempo, hermanos, este término se le ha aplicado al pueblo de Israel y a toda la región de Jerusalén. Es por eso que dicen los sionistas, los sabios de Sión, los hombres de Sión, los reyes de Sión, refiriéndose prácticamente, hermanos, a el pueblo de Israel y también a la región donde está sentado. Pero en un principio la palabra Sión, hermanos, significa o tiene el significado, o como palabra tenía el significado de palabra castillo o lugar elevado o fortaleza o un lugar elevado y visible por donde estaba la ciudad construida. Eso es algo que yo encontré por ahí, no pude encontrar algo de antiguo, ¿verdad? Para poderlo mostrar, pero más o menos, hermanos, por eso tenía el nombre de Sión. Después viene la palabra, hermanos, Jerusalén. La palabra Jerusalén viene del hebreo Jerusalén, hermanos, o ciudad de paz, que viene de la raíz Jerú, que es una raíz semítica que significa ciudad, y Salem o Shalom, que es paz, hermanos, y por lo consiguiente la palabra Jerusalén quiere decir ciudad de paz o casa de paz. Después los griegos hicieron del nombre una adaptación llamándole, hermanos, Jerusalén, del adjetivo hieros, hermanos, que quiere decir sagrado, y para los griegos, hermanos, la palabra Jerusalén se refería a la ciudad santa. Esto se los mandé ahí para que ustedes lo tengan. Este es un dato que yo creo que debemos de tener, o hermanos, debemos nosotros, pues tener, yo creo que saber por qué, ¿verdad? Porque a veces leemos los términos o las palabras, pero no sabemos por qué las utilizan. ¿Algún comentario o algo al respecto, hermanos? ¿Quedó claro? Sí, está claro, hermano, gracias. Ok. Lo siguiente, hermanos, es ¿por qué David establece su reinado en Jerusalén? ¿Alguna vez se lo preguntaron, hermanos, por qué no en otra ciudad? ¿Por qué tuvo que conquistar Jerusalén? Pensemos en una estrategia, hermanos, como rey, o pensemos en la estrategia no solo como rey, sino también como político en este momento. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué David escogió la ciudad de Jerusalén? ¿Habrá sido la ciudad más importante en aquel momento? Pues yo creo que no tanto muy importante, pero sí tenía algunas características de las que David se fijó. Recordemos que ya era una ciudad fortificada y hermanos, estaba fortificada en un asentamiento muy natural. Estaba en un cerro, en un lugar muy elevada. Además, estaba ahí dentro de la ciudad de Jerusalén. Había, hermanos, un manantial, ¿verdad? El manantial de Gijón, hermanos, se cree que ese manantial proveía de agua a toda la ciudad y había fuentes en la ciudad y ahí iban ellos, tomaban del agua para beber. Y además, hermanos, la posición estratégica que Jerusalén tenía era prácticamente un bastión que se podía defender bastante bien. Pregúntense ustedes por qué no habían sido conquistada por los judíos, si también esa era parte de las conquistas que el pueblo de Israel tenía que hacer con Josué. No la pudieron conquistar. Probablemente porque era muy defendible por todos los lados. Pensamiento de David, hermanos, y cómo él se atreve a conquistar, la verdad, confiando plenamente en lo que Dios o que Dios se le había, ¿cómo se llama? Otorgado. Pero hermanos, con un poquito de también de memorial de ese lugar, logré investigar lo siguiente, que esa ciudad, hermanos, había sido la ciudad de Melquisedec, rey de paz. ¿Lo identifican ustedes? Ujú. ¿Quién fue Melquisedec? Génesis. Génesis. Era la ciudad príncipe de Salem, ¿verdad, hermanos?
Dice el Salmo 76:2, en Salem está su tabernáculo y su habitación es Sión. O sea que ahí era donde habitaba, hermanos, Melquisedec. Era rey de ahí, rey de Salem o rey de Jerusalén, si vamos a decirlo así. Además también estaba edificada sobre el monte Moriah. ¿Recuerdan qué significado tiene el monte Moriah, hermanos? Ahí sucedió un acontecimiento muy importante. Ujú. ¿Cuál fue? Sacrificio de Isaac. Ándale, hermano, ¿cierto? Entonces ya va agarrando mucho sentido, no solamente espiritual, sino también político, ¿verdad? Hermanos, que Dios quería que ahí se estableciera la ciudad o la capital del reino o del nuevo reino que estaba, hermanos, ¿cómo se llama? Saliente. Ahí también se construye, hermanos, el templo. Y desde esa fecha, hermanos, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo será la ciudad más importante. Qué cosa, ¿no? Tenía que ser Jerusalén. ¿Quién le daría la visión a David para esto? Dios estaba moviendo el corazón de David, sin duda, hermanos, porque ahí habían pasado cosas muy, muy maravillosas, hermanos. ¿Por qué entonces Jerusalén? ¿Tiene sentido? ¿Sabía David y Dios por qué Jerusalén? Sí, hermanos, sin duda que sí. Muy bien, pero después, hermanos, seguimos ya, tenemos todavía 20 minutos, hermanos. Y después, siguiendo en el desarrollo del reino, hermanos, también David empieza a hacer sus alianzas políticas y entonces, hermanos, Hiram construye o le construye casa a David. Esta también está o tiene una referencia en Primera de Crónicas 14, versículos 1 y 2. Esto nos habla, hermanos, de la influencia que David empezó a tener políticamente con los pueblos de alrededor. Hiram era el rey de Tiro, hermanos, y él es el que le provee no solamente para su casa, sino más adelante con Salomón, hermanos, él es el que le provee de muchos materiales para la construcción del pueblo, hermanos, ¿verdad? Y esto es a cierto punto relevante, hermanos, porque es un aliado de David, hermanos, muy importante, porque él sería, hermanos, que estuviera proveyéndole a David todas aquellas cosas que el reino de David necesitara en cuanto a construir y hacer progresar el reino, hermanos, en cuanto a su desarrollo estructural y su desarrollo o crecimiento, hermanos, como ciudades, ¿verdad? Como fortalecer sus estructuras también políticas en todas ¿cómo se llama? En todas las alianzas comerciales que David estaba haciendo. No quiero adelantarme, hermanos, en cuestión del gobierno de David, porque más adelante vamos a entender o vamos a ver que David establece ese reino y muchas de las rutas comerciales, hermanos, engrandecen a Israel, hermanos, y al ser Jerusalén su capital, hermanos, esta ciudad es muy prominente, es muy importante en todo pues lo que el Medio Oriente en el tiempo conocido, hermanos, llegó a ser muy famosa. Tanto, hermanos, que recuerden que en Salomón viene la reina de Saba a visitarlo por toda la fama que el reino tenía. Pero David empieza con ese desarrollo social y económico, hermanos, del pueblo. Y Hiram era uno de sus aliados comerciales que fue quien le ayudó, hermanos, a construir su casa y después ¿cómo se llama? El templo. Después vemos más adelante, hermanos, que cuando inicia el reinado de David, hermanos, los filisteos ven una oportunidad para poder atacar el reino de David. También es una referencia, hermanos, en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículos del 8 al 17. Notar, hermanos, que David en ese momento tenía una constante con estos filisteos hasta al punto que ¿cómo se llama? Los destierra. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? Simplemente la constante comunión que David tenía con Dios. Porque cuando estos filisteos vienen delante
o quieren, hermanos, y fastidiar al reino que estaban haciendo, pensando que en ese momento era muy vulnerable el reino, que no estaban bien organizados, que no estaban bien estructurados, hermanos. David, yo creo, siente ese peso y va inmediatamente a pedirle consejo a Dios, ¿verdad? Y le dice que si va a ir en contra de ellos, y Dios le dice, ve y acaba con ellos, hermanos. Dice el versículo 19, voy a leerlo, hermanos. Perdón, no. Sí, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, y le pregunta a David, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Sin duda, David todavía no se sentía tan confiado, hermanos, y esto sería un error más adelante, mucho más adelante, ¿verdad? Donde manda a cesar el reino, donde David por ciertas circunstancias empieza a perder esta comunión tan íntima que tenía con Dios. Eso, pero como dice el comercial, pero esa es otra historia, ¿verdad que sí? Lo que, hermanos, debemos de notar que gran parte del éxito que David tuvo como rey, la parte fundamental fue la plena comunión y el acercamiento que tenía con Dios. Yo creo que esto era parte esencial de su carácter. Él se sentía débil, él se sentía con temor y lo primero que buscaba era el consejo de quién, de Dios, para ver, hermanos, si tenía ¿cómo se llama? Si podía hacerlo o no. Yo me puse a pensar, hermanos, ¿era temor o era una plena dependencia de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Una dependencia de Una Dios. dependencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 111:10? El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. David, hermanos, entendió y tenía bien claro en su mente y en su corazón, y no dudaba que él era un instrumento en las manos de Dios, y por eso él iba, hermanos, a pedir consejo de Dios. Por eso él, hermanos, al sentirse rey, él empieza a sentir seguridad porque sabía, hermanos, que Dios era quien lo había puesto como rey. Pero voy a subrayar, hermanos, con letras negras, voy a subrayar que en el corazón y en el pensamiento de David, David tenía plenamente el entendimiento con mucha claridad que para que pudiera ser exitoso su reinado, debería de depender totalmente de Dios o de Jehová. ¿Qué consejo nos dice esta acción de David? Voy a lanzar una pregunta. ¿Nosotros somos cristianos exitosos? Pregunto. Mm, No me digan que el que cae otorga. Amén. ¿No? Sí. No se quieren quemar, ¿verdad? Sin temor hablen. Voy de vuelta. ¿Ustedes creen que son cristianos exitosos? Bueno, sí o Sí, porque no. continuamos en la palabra, ¿no? Sí, porque continuamos en el camino, no Ok, porque si nos hace sí o falta mucho no, por trabajar. hermanos, debemos entender que para poder ser cristianos exitosos, debemos tener una plena convicción, un pleno entendimiento, hermanos, que para poder lograr, o como dice el hermano, seguir caminando, para seguir, aunque tropecemos, pero sigamos teniendo éxito como cristianos o hijos de Dios, debemos entender, no nada más aquí, sino en el corazón, que debemos de depender totalmente de Dios. Porque si eso no está claro en nuestras vidas, podemos sufrir, hermanos, como David. Más adelante lo vamos a notar. Que por haber perdido el enfoque, por haber perdido este sentido tan común y tan precioso y tan, ¿cómo les diré? Tan acertado, que si Dios era su fuerza de poder quien le daba los éxitos, que si él dependía de él, él iba a ser victorioso. Y fue victorioso mientras esto pasó.
Nosotros también debemos de hacerlo, ¿no creen ustedes, hermanos? Yo quiero ser un cristiano exitoso, debo depender totalmente de Dios. ¿Cierto o no? Sí. Pero entonces, ¿por qué no me dijeron nada? Bueno, porque yo no me considero una cristiana exitosa, ¿no? Y también yo es algo que, por ejemplo, me pregunto mucho en David, ¿cómo si tenía esa gran comunión con Dios, si era un hombre tan amoroso para con su pueblo y todo? O sea, tenía acciones que fueron tan deleznables, ¿no? Tan reprobables, tan terribles que bueno, si bien es cierto, fue terrible lo que hizo, pidió perdón a Dios, Dios le dio el perdón, pero a fin de cuentas, pues uno se queda, bueno, yo me quedo pensando y digo, Dios mío, si el gran David fue eso, Dios santo, pues yo qué me espero de mí misma, ¿no? Pues sí. No nomás usted, hermana. Yo creo que muchos de nosotros estamos en esa situación. Es que podemos, Pero es que sí. podemos recordar lo que dijo al principio, pastor, que Ajá. David tuvo éxito como rey, pero como persona nunca oró por su vida personal. Muchas veces nosotros como cristianos o como pastores de iglesia oramos por todos, menos por nosotros. Nos Entonces, olvidamos. entonces ese es un punto primordial, que la Ok. oración debe empezar también por nosotros, orando por nosotros mismos, que Dios nos dé discernimiento, nos dé conocimiento Sí, y yo que les nos dije que permita ir. yo se los dejé eso en la expectativa porque esto que está ahorita mi hermano comentando y que lo que yo les dije, se los dejé ahí porque es lo que vamos a ver más adelante Pues sí, y es lo que vamos a tratar de entender. Como nuestra hermana ahorita dice, pues si David falló, pues yo qué más, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pero Claro que no la, es justificante, ¿eh? No es justificante de decir si David falló, o sea, pues yo también, ¿no? no, no No, es justificante, pero entiendo, entiendo su manera de pensar, hermana, pero recordemos que, ¿cómo se llama? A mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Entonces, aunque, digamos, nosotros no tengamos la carga que David tuvo, sí llegamos a tener una carga personal también dentro de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios le dio todo lo que él tenía porque tenía un propósito divino que tenía que cumplir y desde luego eso le generó una responsabilidad a David. Yo como pastor soy cristiano, pero Dios me ha llamado a hacer cierta actividad que me da una responsabilidad diferente a la de un hermano que no es llamado a pastorear. ¿Sí me explico, hermanos? sí, Pero a ustedes también Dios les da una responsabilidad como sus hijos. sí. ¿Sí me explico, hermanos? Y también van a enfrentar o vamos a enfrentar estas circunstancias, queramos o no. Y a lo mejor para David fueron difíciles, a lo mejor para nosotros como pastores es difícil, pero yo creo que también para ustedes son difíciles. ¿Sí me explico? Y que somos tan humanos y tan imperfectos, hermanos, que estamos expuestos a cometer esos mismos errores. ¿Me explico, hermanos? Porque el hombre más espiritual de la tierra, hermanos. Vemos los ejemplos en la escritura. Usted vemos a David y decimos, sí, si eso pasó, que imagínense, pues, si David pudo fracasar, yo no tengo la estatura de David. Bueno, no digamos que no tiene la estatura de David, porque a lo mejor David hizo cosas más perversas que muchos cristianos, ¿verdad? Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros tenemos esas mismas circunstancias. A diferentes llamados, a diferentes situaciones, pero sin duda tenemos las mismas probabilidades de poder cometer los errores que se cometieron. Lógicamente que David está puesto ahí para nuestro ejemplo,
porque fue parte fundamental, hermanos, de los planes divinos de Dios. Y pues, hermanos, pues está ahí para criticarlo, ¿verdad que sí? Está ahí para darle con todo. A veces yo le decía a mi esposa cuando prediqué del capítulo 11 de segunda de Samuel, cuando salí, hermano, me dice mi esposa, ay, qué malo fuiste con David, le dices con todo. Le digo, pues para eso está ahí, para darle con todo. Digo, a ver, cuando te toque a ti, a ver si dices lo mismo, me dijo mi esposa. No se crean, hermanos. Pero esa es la historia. Bueno, pero yo en lo personal, pastor, le diré que muchos yo creo, bueno, no lo sé, yo hablo a título personal. Claro. Yo dentro de mis oraciones realmente siempre pido al Señor por todo su cuerpo de pastores, para que su Gracias. corazón no se corrompa, para que sean justos, para que sean equitativos, para que efectivamente sepan pastorear este rebaño del Señor, ¿no? Entonces Tengamos yo, dominio propio. pues es que a veces yo siento que se pueden acostumbrar, ¿no? A vivir las cosas que piensan que ya son como de manera muy natural, ¿no? A veces el vivir el poder, yo siempre he dicho que el poder en cualquier nivel, si no lo cuidas, te corrompe, ¿no? Ok. Si no te cuidas, ¿no? Entonces Sí. esto escuchaba yo que, bueno, en otro grupo que esto decía, pidamos por nuestros pastores, por esa conservación de la pureza de su corazón, de ese deseo, pues, de servir a nuestro Señor pastoreando su rebaño, ¿no? Ujú. Y eran tres palabras ahí, porque decía hay que pedir por, pero no las recuerdo en este momento, y tenga la seguridad que habemos muchos que estamos pidiendo por ustedes. Gracias. Te lo agradezco mucho, hermana. Ese pensamiento quiero que lo guarde también más adelante porque ese yo creo que sí lo vamos a aplicar en el carácter humano. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? ¿No? Yo puse aquí nada más qué reflexión o mensaje podemos nosotros tomar de eso que acabamos de ver. El primer acto de un hombre sabio es involucrar a Dios en su vida y en sus asuntos seculares. ¿Qué piensan ustedes? Y sí, El primer acto de un hombre sabio es involucrar a Dios en su vida y en sus asuntos seculares. ¿Qué piensan ustedes? pues que sí, así tiene que ser. Sí, ¿verdad? No sé, a veces muchos dicen, ¿a poco vas a orar hasta para comprar una bicicleta? Pues sí, ¿o no? ¿Vas a orar para si te puedes ir de vacaciones o no? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Pero a veces nosotros no somos tan perceptibles en ese asunto, ¿verdad? A veces nomás incluimos a Dios en cosas que, o cuando ya se nos está apretando tanto la situación. Es entonces cuando incluimos a Dios en nuestras vidas y es entonces cuando somos hombres de oración, ¿verdad? Pero antes no. Yo creo que, hermanos, esto es algo que debemos nosotros entender, ¿verdad? Que el hombre sabio debe de involucrar a Dios en su vida en todos sus asuntos seculares, hermano. Sin duda, ¿verdad? Y nosotros como pastores, pues más que nada, hermanos. Orar sobre todo y en el ejemplo de David, que nos ayude para poder conservar nuestro corazón libre de las influencias que puedan manchar primero el nombre bendito de Dios y el testimonio de Jesucristo en la vida en nuestras vidas personales, ¿verdad, hermanos? En todo eso. Hermanos, hasta aquí termino yo la clase del día de hoy. La siguiente clase empiezo con el segundo tema o la segunda parte. La primera parte la acabamos de terminar hoy, que es, hermanos, David, cómo llegó David a reinar sobre todo el pueblo o todo Israel. La siguiente parte que vamos a tomar con varios capítulos es, hermanos, el desarrollo del reinado de David, que incluye varios capítulos, ¿verdad? Varios capítulos, pero eso es para el siguiente eh, lunes, si es que Dios nos permita y no nos llama al cielo antes.
¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario para ocupar los 5 minutos que nos faltan? ¿Alguien quiere expresar otro comentario o quiere decir algo? ¿No? Ya vámonos a cenar, ¿verdad? Muy bien, entonces si no hay ningún comentario, hermanos, voy a pedir que cerremos la clase del día de hoy. 4 minutitos faltaron, ¿verdad? Qué bueno que pudimos estar a tiempo y pues solamente nos despedimos orando. Germán, ¿quieres que ore yo o quieres orar tú? Adelante, hermano, por favor, Ok. puedes orar. Entonces vamos a orar, hermanos, para terminar nuestra clase de este día. Pues queremos simplemente agradecerte, Señor, por todo lo que hemos visto hasta este momento de esta clase del día de hoy. Ya terminamos el primer bloque del libro de Segunda de Samuel, cómo tú estableciste a David sobre el reino de todo Israel. Espero que lo que hemos visto pues nos dé una visión amplia de cómo tú actúas, Señor, y usas a tus siervos para llevar a cabo tus benditos planes, de cómo llegó David a estar establecido, o cómo lo llevaste tú a establecerlo como rey de Israel, Padre Santo. Te rogamos que haya sido de provecho la clase, que hayamos aprendido y que pues sigamos interesándonos, Señor, que leamos tal vez la historia para que después en la siguiente clase podamos entender algo más de lo que estemos comentando, que le des libertad a los hermanos de poder expresar sus puntos de vista y sus opiniones. Muchas gracias, Señor, porque nos concedes esto de poder compartir tu palabra con los demás. Permite que cada uno de nosotros vayamos a nuestro descanso y que el día de mañana realicemos nuestras actividades que estamos acostumbrados a realizar y que la siguiente semana podamos estar juntos aquí unidos y conectados para seguir estudiando tu bendita palabra. Muchas gracias, mi Señor, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas Amén. noches. Amén. Nos vemos la siguiente Buenas semana. noches, si Dios hermanos. quiere. Buenas Nos vamos a semanas. leer. Buenas noches a todos. Hasta luego. Dios les Que bendiga, cenen buenas rico. noches.